Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en este sencillo acto, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comentara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren todos los días para reafirmar, reconocer, descubrir aspectos de la vida dentro y fuera de nosotros mismos. Tienen ustedes la palabra, adelante. Adelante, Leticia Carmona. Buen día, querido maestro. Buen día a todos mis hermanos. Maestro, sobre el saludo, ¿de qué cultura, el Pax, de qué cultura se tomó o cómo llegó a nuestra institución? Gracias. Caramba, qué preguntas tan complicadas. A ver, el pax viene del latín, que pax significa paz. ¿Cuándo se descubrió el latín? Pues estamos hablando de como 1500 años antes de Cristo, porque se usó. Y dentro de los colegios iniciáticos se usó el pax vostrum, la paz sea contigo, la paz sea con vos. Cuando llegó el maestres de la Ferrer, llegaba con el paz en castellano, en Venezuela. Pero después, por una sugerencia, volvió al Pax porque hay un símbolo que contiene la P, la A y la X, muy antiguo y acerca de la tradición iniciática. Es todo junto, la P, la E y tal. Por ahí lo puse en los luces y vínculos el estudio de ese símbolo y de lo que yo le puedo comentar. Lo importante, más allá de los datos históricos, antropológicos, lingüísticos y etimológicos, es el sentido que le damos cuando lo expresamos desde un deseo de que encuentres la armonía en tus cuatro elementos a través de la voluntad interna. Lleva mucho más mensaje, más claro, más preciso. No es la paz de pasividad, es la paz de encuentro en ti mismo, en todas las cuatro grandes vertientes que hay en ti y en todas las cosas. Los cuatro elementos convergiendo en el quinto elemento que es el que lo formó y al que aspiramos esencialmente experimentar. Es por ahí más o menos lo que yo puedo expresar, más que en el sentido antropológico, histórico, lingüístico, es un sentido del que le tenemos que dar ahora cuando lo vivimos y lo compartimos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, señor Marines. Buenos días. Yo solamente quisiera enseñarle cómo está ahora. Espérame. Ay, deja ver si puedo hoy. Bueno, lo pongo al revés. ¿Cómo está ahora Chicago? Mire, amaneció bien frío y nevando mucho. Ya, lo romántico de la nieve ya no Solo él. lo... Sí, es muy hermoso, sí. Se ¿Mandé? ve el contraste, se ve el contraste de todos los Ay, árboles sí, secos sí, contra lo salí a mover blanco mi carro. y a la alfombra, pero pues ya cuando ya llevas algunas semanas o meses con la nieve, ya le piensas varias veces porque sí es muy intenso, tienes que trabajar mucho más. Pero bueno, las calles y las Sí, no había avenidas, nevado. bueno, pues ya llenó.
Dios mío. Es más, las nevadas empiezan normalmente en To- noviembre, pero las que permanecen son estas de enero y febrero en el norte, muy al norte de América. Ay, ahora ya, mire, y mucho aire. Sí, cómo no. Bien, Se mi vuelve mamá no lo hielito, vio, tanto que lo se, esperaron y no lo vio. se vuelve hielito. Hielo, ya mi camioneta estaba ahí paradita donde está lo sin nieve y ya la puse allá enfrente y ya está llena de nieve. Pues sí, adelante. Pero salgo hasta mañana en la mañana, así es que hasta luego, padre. Ya, Póngale un poquito de limón y un poquito de endulzante y ya tiene una nieve de limón. ay, sí, ¿verdad? Muy bien, adelante, señor Marines. Levantó la mano. Sí, don Victoriano. Sí, gracias. Bueno, buen día a todos. Ayer en la mañana, a ver qué me dice de esto. Pues practico la gimnasia y luego el baño y luego el, el antenaje y luego los diálogos y luego practico las asanas. Bueno, ya cuando estaba en las asanas, estaba en la casa. Ahorita estoy en la casa sede porque tengo clase ahorita, tenemos clase ahorita. Pero ayer estaba en la casa y en la sala y practicando asanas despuesito de las 8, como a las 8. Luego, ya empecé a adoptar las posturas y pues mi esposa estaba sentada ahí en un lado en el sofá, viendo algunas cosas y mi hijo David cuando se fue, bueno, cuando vino, nos regaló una Alexa que le llaman. Y ahí estaba en la sala la Alexa. Y yo empecé con la primera postura y dije, Ardha Masindrasana por el lado derecho. Doblamos la rodilla izquierda y así me di las instrucciones como si estuviera dirigiendo la clase. Y ya guardé silencio. Y empieza Alexa a hablar sobre las posturas de yoga. Igual, ¿qué pasa? Pues dicen que solamente habla cuando le llamas, pero no, de repente empezó a hablar sola la Alexa, esa inteligencia artificial que extraña, ¿qué nos puede decir de ese fenómeno? Pues que es un banco Gracias. de datos muy grande, enorme, y cuando escucha algo que se le acerca o le provoca, pues aparece y te da la información. Es sorprendente lo que hace y lo complejo que a veces responde este sistema de pregunta y respuesta a través de la inteligencia artificial. Ya tiene como unos 4 o 5 años, pero realmente es asombroso lo que hace. No solo, ¿cuál es la temperatura? Avísame en 10 minutos. Sino hazle preguntas complejas y más o menos, te las responde, te dicen, no he encontrado información. Pero sí es de los aparatitos simpáticos de estos tiempos. Sí, además, adelante Alejandra Barroso. Pero Buenos no es días, un maestro. espíritu que está hablando, ¿eh? Es nomás Gracias, un gracias, banco de datos gracias. de Amazon. Adelante. Sí, maestro Elisa Zapot dejó una pregunta que dice, ¿qué opina sobre la frase, lo que no se conoce no se extraña? Por ejemplo, un pobre no extraña ser rico. Uno que nace vegetariano no extraña la carne. Bueno, no extraña comer carne. Esa es la pregunta, maestra, de Elisa Zapot. No lo extraña, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no lo extraña ya. Depende de la persona, no podemos hacer recetas tan contundentes o tan eh, totalitarias. O sea, depende de muchas cosas. Si no conoces algo, pues no lo puedes extrañar, obvio, porque no lo conoces, es por lógica, por sentido común.
Pero hay gente que conoce algo y no lo extraña, y gente que conoce algo y sí lo extraña. Se dan muchos matices en eso. No podría yo contestar más. Se me hace que se contesta sola la pregunta. Sí, María Guadalupe Sánchez. Muchas gracias, muy honorable Pachela. Buenos días a todos. Maestro, en un diálogo anterior me llamó mucho la atención que usted dijo que Pitágoras dijo, Dios escribió el universo con los números. No, Galileo. Ah, perdón, Galileo, sí, déjame lo correcto. Y también la pregunta sería sobre esto. Habló de las progresiones de la mente universal a través de las matemáticas. ¿Me ayuda a Sí. comprenderlo, por favor? No, pues es eso. El 3 habla del cero, que es un huevo, va a salir el uno, luego el 2, luego el 3. Del 3 sale el 4. Es una progresión. Es un desenvolvimiento de avance de las variables que maneja la vida en sus fórmulas inteligentes. Entonces, sí, es una progresión numérica, es una continuidad. Para entender un número tiene que hallarse de dónde viene y a dónde va. Y eso te marca la fórmula y la inteligencia que lo rige. Se explica por sí misma también. El 3 no es un 3, sino es el paso por el 3. No sé si me explico. Las matemáticas son dinámicas. ¿Sí? Sí, adelante. Abraham Sandoval, adelante. Qué gusto de ver de usted. Hola maestro, ¿cómo está? Qué gusto Bien, saludarlo. bien, aquí estamos todos los días para servirles. Sí, lo he estado escuchando, no sabía que me podía unir hasta ahora que ya tengo el link. Y pues aquí voy a andar, maestro, qué padre. Después de toda mi experiencia de hace ya varios años, he seguido avanzando en las disciplinas y pues voy muy padre, ¿no? Siempre lo recuerdo con muchísimo cariño y gusto y todas las enseñanzas, ¿no? Siempre le digo a mi compañera que son enseñanzas que no dejan de estar, ¿no? Al final hace 10 años fueron hace un poco más, 11 12 casi años, y son enseñanzas que yo las siento como apenas que las voy entendiendo, ¿no? Digo, tenía razón el maestro, ¿no? Después de que pues no lo entendí en ese momento, ¿no? Y ahora voy entendiendo y voy muy feliz, maestro, todo muy bien. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber un poco más acerca de esta jerarquía de ángeles, arcángeles, querubines y eso que mencionan en el ceremonial, porque pues no sé si son entidades, si son personajes, ¿qué es? Bien, en la Biblia hebrea, no el Pentateuco, en los 5 libros hebreos, no los traducidos por San Jerónimo de la Vulgata ni después. No dice Dios creó, sino dice los Elohim crearon. Elohim es un plural de inteligencias, funciones. Un todo tiene muchas funciones adentro. Y así se fueron haciendo en diferentes estratos, niveles, jerarquías. Se habla que existen 72 nombres de Dios o expresiones posibles para vincular la manifestación divina. Son 8 niveles, digo, 8 en cada nivel y 9 niveles, 3 por 3. Y de esto se debe también a que esta jerarquía o estructura de creación, recreación y funcionalidad se da en el nivel emanativo, creativo y formativo. Esos 3 mundos.
y en cada mundo hay tres. El nivel más bajo, más conectado a lo denso de la realidad, es la función angélica de los ángeles. Todos estos 9 niveles, 3 por 3, y 8 en cada nivel, empieza con los ángeles de abajo hacia arriba. Ángel significa mensajero o significa hijo de Dios, o gel, del principio, la manifestación de aquel. Los ángeles tienen una función, no son personas, ni traen minifaldas, así como se les pintó en el siglo XVI, XVII, y botitas y pómulos son rosaditos y espadas para matar al demonio. Son representaciones, pero ya son demasiado a veces distorsionadas, pero bueno, ahí están. El nivel angélico es el que te recuerda, no sé si recuerda usted, querido hermano, el papel de Pepe Grillo en Pinocho, que le recordaba que su verdadera misión no era esa de andar en el mundo material, en los aplausos, las riquezas, la fama, sino él tenía una misión de transformarse en algo vivo, una expresión de vida. Era de madera, pero tenía que convertirse en algo más. Y solo lo haría cuando entregara su vida por los demás. Entonces, el ángel lo que te recuerda cuando lo conectas es que vienes de un origen de luz. Es suficiente ese recuerdo. Esa es la función. Que lo que ves en la materia o en el apego a la materia es mucho más. Y tú también eres algo más. Eres luz. Eres la parte más densa expresada desde la fuente. Entonces, cuando recordamos ese principio y lo aplicamos en nuestra vida, podríamos decir que los ángeles nos han aconsejado lo que tienen que aconsejarnos, han cumplido su misión. Pero hay ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, etcétera. Son 9 niveles, otra vez, en el mundo creativo, formativo y, no, perdón, en el emanativo, creativo y formativo. Todo esto viene de documentos muy antiguos, esculturas muy antiguas. Se habla que este tipo de estructuras y jerarquías fueron reconocidas desde Zoroastro más o mucho más anterior. Ya los egipcios tenían también estructuras, jerarquías, en base a números, en base a funciones. La Iglesia Católica las asimila como en el año Gregorio V, creo que fue como en el año 500 de nuestra, de esta, de la, el siglo sexto, pero las toma de las estructuras hebreas que te había tomado de los egipcios y los egipcios de los zoroastrianos, y se va puliendo y se va dando un énfasis a estas funciones dentro del reino del Domini, del Señor que gobierna y ha creado toda la obra, el universo. Domini significa Señor, que en hebreo se dice Adonai. Adonai significa el Señor, el que gobierna. Pero ese gobierno es como nuestro cerebro requiere de varios órganos, varias funciones. Y estas son las que hacen estas alusiones a estas inteligencias de diferentes niveles de frecuencias, pero no son personas que si andan de buenas, que si andan de malas, que si te castigan, que si tienen que aguantar tus... Imagínese si algún angelito por ahí tuviera que aguantar todas nuestras tonterías, sería aburridísimo.
Entonces, lo que nos recuerda es nuestra verdadera misión, la función del ángel, que es antes del arcángel, es la parte más densa. Y vuelvo a decir, ángel significa mensajero o hijo de Dios, aquel que reconoce su paternidad, la fuente de donde viene, su verdadero y único linaje desde el ámbito del espíritu. Entonces, por ahí va la cosa, el estudio, pero no es de que si huelen y que si no huelen y que si te hacen, son funciones en cada nivel vibratorio y son 9 niveles, tres en cada uno de estos niveles que mencioné, el emanativo, el creativo, el formativo. Por ahí va la cosa. Entonces aparecen muchas culturas. Se llaman los panteones o lugares de donde habitan los dioses, los formadores de los fenómenos. Y luego se les fueron asociando que si el rayo, que si la lluvia, que si esto, que si lo otro. Y así es como aparecen muchas culturas. Pero la referencia es más allá de nombres, sino a funciones que deben ejercerse para que haya salud en el todo, en el cuerpo divino, el cuerpo místico al que se ilusiona algunos de los apóstoles del Cristo, el del misterio de revelación, por eso es místico. Por ahí va la cosa, es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, maestro. Pero hay Buenos mucha días. deformación en el tema de los ángeles y pocos autores que realmente hablan claro acerca de esto. Y lo dejan así como expresiones de la inteligencia divina manifestada en diferentes niveles y funciones vibratorias. Es como un chakra con otro, no se pueden comparar, pero se puede hacer alusión a la función que hace. Pero darles forma y caracterología humana es una deformación. ¿Mm? Pero sirve para la mente infantil, historias y cuentos, porque no le puedes explicar las cosas como son, sino hay que narrarle cuentos. Y esos cuentos son lo que encontramos mucho en la literatura al respecto. Pocos hablan con claridad, con ese respeto hay algo más allá de la forma, la función, la inteligencia, lo que creó y recrea el universo, los Elohim, es un plural, pero eso viene en la Libra hebrea, no en la cristiana ni en la católica. Ahí ya le cambiaron a la palabra Dios. Adelante, ¿alguien más? ¿Ya se me fue? Ah, ahí estás ahora, pues que cerraste la cámara. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, muchas gracias, maestro. Aquí estoy. Ok. Sí, el iniciado tiene que basarse más que en doctrinas, en reconocimiento a las expresiones de la vida, del plan universal. Estudia y comprende el plan cósmico, porque y lo ve así, más allá de palabras, ideas, lo ve, lo siente y lo reconoce. Enar, con esto terminamos. Adelante desde el País Vasco. Sí, buenos días, maestro. Buenos días al grupo. Mire, hoy en el Antenace me salió un pasaje del Evangelio de Lucas donde se cita el divorcio. Y entonces usted está hablando ahora del plan divino, ¿no? Y quería preguntarle si cuando Jesús advierte de que no repudies a tu mujer porque si no eres adúltero y aunque te unas con con la mujer que ha repudiado a otro, ¿no? ¿Está hablando de las leyes judías o está hablando de esas leyes inmutables, esas leyes divinas dentro de ese plan del que usted cita ahora? Gracias.
Te lo voy a explicar con esto. En el matrimonio civil sí hay divorcio, porque es un convenio social, pues para que pues ya nos estén insultando, pegando o maltratando, lo que sea, las causas de separación. El matrimonio religioso se tomó del matrimonio iniciático por la siguiente razón. No es para que te mueras con eso y haciendo corajes y aguantándote. No. El matrimonio iniciático es más claro, pero ya el matrimonio religioso tomó del iniciático, pero no comprendió el fondo, para mí. Y el fondo es el siguiente. Tienes que aprender a resolver la diferencia y la complementación entre las polaridades, dentro y fuera de ti. Es una consigna, es un conságrate a esto. Por eso no se acepta el divorcio, el abandono, porque estás huyendo de tu trabajo de conciencia a través de las encarnaciones, que es resolver el asunto de las polaridades, trascendiendo las diferencias en la unidad. Es un crecimiento de estado de conciencia, no una salida fácil con un divorcio, porque las causas que ustedes quieran poner. Hay que resolver, hay que comprender ambas partes complementarias y seguirlas buscando integrarlas. Y esto está basado también en lo que digo, que el hermano mayor nos decía y orientaba. Prueba que te viene de arriba, del plan, de la karma, no tienes derecho a quitártela, sino hasta que de arriba te lo quiten o tú lo resuelvas. Deja que las leyes operen y pon todo de tu parte, pero no salidas fáciles que luego se vuelven impotencias de la conciencia. Lo que no resuelves se queda pendiente y tú te disminuyes, tienes menos confianza en resolverlo, se vuelve más complejo. Vamos resolviendo estas diferencias y busquemos la complementación en sintonía. Algo de mí está en ti y lo descubro, y mucho de ti está en mí y lo descubro. Reconozcamos esto, lo que nos une, lo que nos hace trascender nuestras limitaciones de hemisferios, de carácter, de tendencias, de condicionamientos. Pero esta prueba no es para toda la gente porque no toda la gente la entiende. Y no es que sea tonta, es que simplemente no siente la necesidad o la capacidad de resolverlo, porque no es fácil. Entonces, como diríamos, un divorcio es dejar tareas pendientes. Sobre todo si no se resolvió las diferencias y la complementación importante que hay, que son tareas pendientes, porque no eres capaz de inspirar o de reconocer o transformar esto. Por eso, en base a esto, de estas leyes que en la conciencia, en el alma, tenemos que irlas resolviendo, el hermano mayor nos decía, cruz que viene de arriba o prueba que te viene de arriba, deja que arriba te la quiten, no te la quites, porque será una forma de evadir el aprendizaje. Trasciéndelo. Yo les digo, si en unas encarnaciones venimos de género mujer y en otras de género hombre, ¿a quién tendríamos que defender? Pues a los dos. Pero si yo me aferro a mi personalidad mujer o hombre o macho,
pues no resuelvo nada, no integro. Y en el nivel superior del camino de la conciencia, tenemos que llegar a lo que se llama las bodas místicas, resolver el misterio, por eso se llama místicas. Y es la unión de la polaridad más allá de sus diferencias. Unidad, uno es todo y todo es uno. El universo es mental, dice el Kybalión. Entonces, por ahí va la cosa. No es el tema de la regla, es el tema del desarrollo de conciencia, que implica el divorcio o no divorcio. No es que te aguantes, es que te pongas a trabajar. No son pruebas de resistencia, son pruebas de capacidades de resolver las cosas, de comprender por qué la mujer siente, piensa y actúa así en general, y tú también como hombre en lo general, pero en lo particular tienes que entrar porque esa polaridad la llevas dentro. Y si no se resuelve, no sube. El Kundalini son dos serpientes que se van uniendo y se van individualizando y uniendo. En diferentes lugares los chakras son expresiones de esa unión de polaridad. ¿Mm? ¿Ok? Por ahí va la cosa. Sigamos estudiándolo, observándolo y haciendo nuestra tarea en el lugar que nos corresponde. Pax, que pasen bonito día a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía. Como Muchas dicen en la gracias, tele, Gracias, nos maestro. Buen vemos día a por a todos. la Buen misma día. hora y por el mismo canal. Pax, Muy bien, hasta mañana. saludos Hasta a mañana, todos. hermanos. Saludos. Mañana. Hasta mañana.